septiembre de 2025, Cuernavaca, Morelos. En la casa donde lleva más de 40 años viviendo, una mujer de 94 años, casi 95, enciende una cámara de teléfono y graba un mensaje. Está sola, sin asistentes, sin maquillaje de estudio, sin equipo de prensa, solo ella y la pantalla. Habla con voz pausada, mirada serena, esa elegancia que el cine de oro mexicano nunca le pudo quitar del rostro, ni con todas las décadas que han pasado desde la última vez que el público la vio actuar. Y entonces dice 5 palabras que un país entero recibe como una despedida. El fin de mi existencia. No es una metáfora, no es una entrevista promocional, no es un titular inventado por un programa de chismes. Es ella misma, frente a una cámara, abriendo una página de Facebook para hablar con sus fans hasta el día que se vaya. Sus palabras exactas, registradas por Excelsior, Milenio, Infobae, El Universal, Televisión Azteca y Las Estrellas. El destino me ha traído aquí a Cuernavaca para llegar al fin de mi existencia. Nada más de este ciclo, porque voy a continuar, de eso estoy segura. Esa mujer se llama Elsa Irma Aguirre Juárez, pero el mundo la conoce como Elsa Aguirre, la diva del cine de oro mexicano, la actriz que en 1949 enamoró a Jorge Negrete, la que en 1954 le dio una bofetada a Pedro Infante en pleno camerino delante de su maquillista, la rival histórica de María Félix que le costó un protagónico, la mujer a la que Diego Rivera le pidió posar semidesnuda y ella le contestó que era impúdico e inmoral, la actriz que sobrevivió a todos, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a María Félix, a Cantinflas, a Sasha Montenegro, a Silvia Pinal, a los hombres que la amaron, a los hombres que la golpearon, a su único hijo, a todos, y a los 95 años, sola en Cuernavaca, abrió una página de Facebook para despedirse del público que la vio en la pantalla cuando todavía era una niña, pero detrás de esa despedida serena, detrás de esa mujer que practica yoga desde hace 60 años y que dice que el destino la trajo a Cuernavaca para terminar este ciclo, hay un expediente. Un expediente que la familia, las disqueras, las productoras y los programas de espectáculos prefirieron no abrir nunca completo. Hay una noche del 19 de febrero de 1960 en un automóvil en la Ciudad de México. Hay una jaula de canarios con los pájaros quemados vivos por el hombre que se suponía que la amaba. Hay un hijo único, Hugo, que su propio padre nunca quiso reconocer pese a parecérsele. Hay un accidente automovilístico en 1996 y hay una mujer que se quedó sola, sin marido, sin hijo, sin hermanos cercanos, sin la fama de la pantalla, para terminar su vida en una casa de Cuernavaca, diciéndole al mundo entero por Facebook que ya casi se va. Hoy abrimos el expediente número 12 de las tumbas de la fama. Y te aseguro que cuando termine, vas a entender por qué la última diva viva del cine de oro mexicano es también la que más secretos cargó en silencio durante 70 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que durante décadas los medios oficiales nunca contaron completas. Primero, vas a saber qué pasó la noche del 19 de febrero de 1960 dentro de un automóvil en la colonia Juárez de la Ciudad de México y por qué la prensa de la época tituló esa noticia con la frase
honda pena en los círculos cinematográficos por Elsa Aguirre. Segundo, vas a conocer al hombre que se casó con ella prometiendo amarla y terminó quemándole vivos a los canarios que ella cuidaba con dedicación. Sus palabras textuales, dichas por el propio hermano de la actriz. Le quemó todos los pájaros, le metió fuego y todos los pajaritos se quemaron ahí. Tercero, vas a entender por qué Hugo Morado, el único hijo de Elsa, nació rechazado por su propio padre. Vivió 3 décadas siendo el motor de su madre y murió en un accidente automovilístico a los 30 años, dejando a Elsa Aguirre con una expresión que ella describió como una cara de paz en el momento exacto de su muerte. Y cuarto, vas a saber por qué Elsa Aguirre, la mujer que en 1949 enamoró a Jorge Negrete, decidió, en septiembre de 2025, abrir una página de Facebook a los 94 años para despedirse del público con la frase que estremeció al medio del espectáculo mexicano: el fin de mi existencia. Te voy a avisar cuando llegue cada una de esas 4 revelaciones. Guarda este dato desde ahora. 19 de febrero de 1960. Lo vas a necesitar más adelante. Antes de seguir, si llegaste por primera vez a las tumbas de la fama, este es tu canal. Aquí abrimos los expedientes que la prensa rosa, las productoras y las cadenas de televisión prefirieron enterrar. Dale al botón rojo de suscribirte ahora mismo. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo expediente. Dale a like ahora mismo, porque cada like le dice al algoritmo que esta historia merece llegar a más gente que creció viendo a Elsa Aguirre en blanco y negro en el cine de su pueblo. Y compártele este video por WhatsApp a esa persona que ame el cine de oro mexicano, porque esta historia es la última pieza que faltaba del rompecabezas, la mujer que sobrevivió a todos y guardó el silencio más largo. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Es gratis, es un solo clic. Y cada nuevo suscriptor le indica al algoritmo que esta historia merece ser empujada a más gente. Te voy a abrir 5 archivos en este expediente. 5 archivos cruzados de hemerotecas mexicanas, entrevistas verificables en El Universal, Milenio, Infobae, Excelsior, Televisión Azteca, Las Estrellas, TV Notas, Revista Fama, declaraciones de la propia Elsa Aguirre en programas como El Minuto que Cambió Mi Destino, con Gustavo Adolfo Infante, La Historia Detrás del Mito, y Monse y Joe, biografías autorizadas y archivos públicos del cine de oro mexicano. Cero invención, todo documentado con su fuente. Archivo número 1. El origen de Elsa Irma Aguirre Juárez. Chihuahua, 25 de septiembre de 1930. Hija de un militar capitán segundo y de una madre que la apoyó cuando nadie más lo hacía. La Segunda Guerra Mundial que arruinó a la familia, la mudanza a la Ciudad de México, el concurso de belleza de Clasa Films Mundiales a los 14 años, y el momento en que la mamá la quiso retirar del cine, y el director Julio Bracho fue a su casa a convencerla. Archivo número 2. Los amores prohibidos. Jorge Negrete, 1949. En el rodaje de Lluvia Roja. Pedro Infante, 1954, en el rodaje de Cuidado con el amor y la bofetada delante de la maquillista. María Félix, la rival que le quitó protagonismos. Ignacio López Tarso, el amor platónico que nunca se consumó. Y Diego Rivera,
el pintor que le pidió posar semidesnuda y recibió un no categórico. Archivo número 3. La noche del 19 de febrero de 1960. Armando Rodríguez Morado. El periodista que la conquistó con palabras dulces y la dejó marcada con golpes. El arma dentro de un auto. La amenaza de muerte en la colonia Juárez. Y los pájaros quemados vivos en la jaula. Archivo número 4. Hugo Morado. El hijo nacido rechazado. La paternidad negada. La crianza solitaria. Los problemas económicos. La pasión por los carros. Y el accidente automovilístico de 1996 que la dejó viendo morir a su único hijo con una cara de paz. Archivo número 5. El fin de la existencia. Cuernavaca. 60 años de yoga. La soledad documentada. La página de Facebook abierta en septiembre de 2025. Los videos grabados desde su casa. La despedida pública de la última diva viva del cine de oro mexicano. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el expediente número 13. Y suscríbete ahora, si todavía no lo has hecho. Vamos. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. El otoño en aquellos años, en el norte de México, era el otoño de una familia que vivía bien. Su padre, Jesús Aguirre Castillo, era militar, capitán segundo del ejército mexicano. Su madre, Emma Juárez, era el tipo de mujer que sostenía la casa cuando el marido no estaba. Y Elsa creció rodeada de 4 hermanos: Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús. La familia tenía estabilidad, tenía respeto en su ciudad, tenía un nombre, hasta que el mundo entero cambió. Cuando Elsa todavía era una niña pequeña, estalló la Segunda Guerra Mundial, y aunque México no entró directamente en combate como las grandes potencias, los efectos económicos llegaron a todos los rincones del país. Las familias que vivían bien empezaron a vivir mal. Las que vivían mal empezaron a vivir peor. Y los Aguirre Juárez, que habían tenido una buena posición económica durante toda la infancia temprana de Elsa, perdieron lo que tenían. Tuvieron que dejar Chihuahua, tuvieron que mudarse a la Ciudad de México a empezar de cero. Como tantas familias mexicanas de esa generación que aprendieron a apretar el cinturón mientras el mundo entero se incendiaba lejos de ellas. Y ahí, en la capital, en medio de una familia con 5 hijos que de pronto tenía que volver a construir su lugar, Elsa empezó a llamar la atención, no porque ella la buscara, sino porque la naturaleza había decidido por ella. Tenía 14 años. Era guapa con una belleza que no se podía explicar con palabras del tipo que se usaban en los anuncios de aquellos años. No era una belleza de moda, era una belleza eterna, de las que el cine sabe reconocer al instante. Y en 1944, casi 1945, una productora cinematográfica llamada Clasa Films Mundiales organizó un concurso de belleza buscando nuevos talentos para las películas que estaban a punto de filmar. Su madre, Emma, la que toda la vida la había apoyado, la inscribió, y Elsa, con 14 años recién cumplidos, ganó. Y junto a ella ganó también su hermana mayor, Alma Rosa, que era igual de hermosa. Las 2 hermanas firmaron contrato. Las 2 hermanas debutaron en 1945 con la película El sexo fuerte. Y al año siguiente, en 1946, las 2 hermanas volvieron a aparecer juntas
en el pasajero 10.000. Imagínate la escena. Una familia que acaba de perder su posición económica por una guerra mundial. Y de pronto las dos hijas mayores están en la pantalla grande del cine mexicano. La salvación llegó por donde nadie la esperaba. Pero esa salvación traía un precio. Y el precio se llamaba prensa amarillista. Porque en el México de los años 40, las niñas que aparecían en las películas no eran solo niñas, eran objetos de comentario público. La prensa de espectáculos de la época se metía con todo, con sus vestidos, con sus novios reales o inventados, con sus salidas, con sus rumores, y Elsa y Alma Rosa, dos adolescentes guapas con apellido conocido en Chihuahua, se convirtieron en blanco de los comentarios. La madre, Emma, que las había apoyado al principio, vio lo que estaba pasando. Vio que las hijas que ella había llevado al cine ahora eran tratadas como mercancía por la prensa amarilla y decidió que las dos se retiraban, que ya estaba bueno, que se acababa el cuento. Pero entonces, una tarde, llamaron a la puerta de la casa y al otro lado del umbral estaba parado nada menos que Julio Bracho, uno de los directores más importantes del cine mexicano de aquella época, el hombre que dirigía a las grandes estrellas. Y Bracho no había ido a casa de los Aguirre Juárez a saludar, había ido a ofrecerle a Elsa el protagónico de su próxima película, Don Simón de Lira, al lado de Joaquín Pardavé, uno de los actores más queridos del cine mexicano. Cuando Julio Bracho de la Calle baja a buscarte a tu casa para ofrecerte un protagónico, no se le dice que no, ni siquiera una madre preocupada por la prensa amarillista. Y Elsa, con 15 años, aceptó y volvió a los reflectores. Y a partir de ese momento ya no salió. Algo flota sobre el agua en 1947. Ojos de juventud en 1948. Una mujer decente en 1950. La estatua de carne en 1951. Acapulco en 1951. Las películas se fueron acumulando una tras otra hasta convertir a Elsa Aguirre en una de las divas más reconocidas del cine de oro mexicano. La diva de Chihuahua, la belleza del norte que conquistó la pantalla de toda Latinoamérica. Pero detrás de la pantalla, en los rodajes, en los camerinos, en las fiestas a las que ella casi nunca iba porque, en sus propias palabras citadas por Milenio, el vicio pudiera ser el hombre, empezó a pasar lo que pasa con todas las divas hermosas y jóvenes del cine de oro. Los hombres empezaron a aparecer, y no eran hombres cualquiera, eran los hombres más famosos de México. Dale al like ahora si llegaste hasta aquí. Y si todavía no estás suscrito a las tumbas de la fama, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Estamos a punto de entrar en el archivo 2, donde conoces los romances de Elsa Aguirre con los íconos más grandes del cine de oro. Suscríbete para no perderte nada. Y comenta abajo en una palabra, ¿conocías a Elsa Aguirre como la última diva viva del cine de oro mexicano? ¿Sí o no? Esa estadística la quiero leer. El primer hombre que entró en la vida sentimental de Elsa Aguirre fue, ni más ni menos, el divo charro más grande que ha dado México, Jorge Negrete. Sí, el mismo Jorge Negrete del expediente número 7 de las tumbas de la fama, el hombre que murió en 1953 en Los Ángeles, California, a los 42 años, por una varice reventada en el esófago. El hombre que se casó con María Félix después de romper con Elsa. El hombre que en sus últimos meses de vida
recibió la visita inesperada de Elsa en el hospital y le aceptó las disculpas que ella vino a darle. Era 1949. Elsa tenía 19 años. Jorge Negrete tenía 38. La diferencia de edad era enorme, pero en el cine de aquellos años, la diferencia de edad entre los protagonistas no era escándalo, era casi norma. Estaban filmando Lluvia Roja, dirigida por René Cardona, una película que se estrenaría en 1950 y que pasaría a la historia más por el romance fuera de cámara que por la trama de la propia cinta. Elsa lo contó ella misma, en sus palabras textuales, en una entrevista en el programa Monse y Joe, recogida por Milenio. Y guarda lo que ella misma dijo, porque te explica el carácter de la mujer que estamos contando. Yo lo conocí con traje de civil, a él yo no le pedí autógrafo. Todas las muchachas sí, pero yo no. Y él me dijo, ¿y tú por qué no me pides, muchacha? Se soltó a reír. ¿Quién iba a decir que iba a trabajar con él? ¿Cómo no me iba a enamorar de él? Esa frase, dicha por una mujer de 90 y tantos años, recordando un romance de hace 7 décadas, es la radiografía perfecta de Elsa Aguirre. Era diferente. Las otras pedían autógrafos, ella no. Las otras se rendían a las primeras palabras, ella no. Y por eso, precisamente por eso, Jorge Negrete, el hombre que todas las mujeres de México perseguían, se fijó en ella. Le mandaba serenatas, le cantaba al oído. Ella, en sus palabras, feliz de la vida. Pero ese amor, como todos los amores del cine de oro mexicano, no duró. ¿Cómo terminó? Te lo cuento como ella misma lo confesó, en una entrevista en El Minuto que cambió mi destino, recogida por Milenio. Jorge Negrete intentó convertirse en una especie de profesor. Le empezó a enviar libros sobre arte y cultura. Quería educarla, quería pulirla, quería que ella se convirtiera en una mujer culta a su altura, una mujer que pudiera mantener conversaciones de salón con los pintores y los músicos y los intelectuales que él frecuentaba. Y Elsa, en sus propias palabras, perdió el interés. A ella no le interesaba el arte de los libros. A ella no le interesaba la cultura de los manuales. A ella le interesaba el amor. Quería un novio, no un maestro. Y por esa razón tan humana, tan honesta, tan reveladora del carácter de una mujer, que toda su vida fue exactamente lo que era sin disculparse con nadie, la relación terminó. Lo que vino después es brutal. Apenas Elsa terminó con Jorge Negrete, él se casó con María Félix. Sí, con la doña, la mujer del expediente número 6 de las tumbas de la fama, la actriz más poderosa del cine mexicano. Y a partir de ahí empezó otra historia que a Elsa la marcó, porque María Félix no le perdonó nunca el haber sido la mujer que tuvo a Jorge Negrete antes que ella. Y según fuentes documentadas por Milenio, hubo una rivalidad sonada entre Elsa Aguirre y María Félix que le costó a Elsa al menos un protagónico. Imagínate la escena. Dos divas del cine de oro mexicano, las dos hermosas, las dos talentosas, las dos famosas, sintiéndose una a la otra como una sombra incómoda. Una rivalidad que ninguna de las dos llegó a confirmar públicamente con palabras, pero que se materializó en decisiones de productores, en castings, en repartos, en proyectos que se decidieron a favor de una y en contra de la otra. Pero el momento más doloroso de aquel primer amor llegó cuando Jorge Negrete ya se estaba muriendo.
Elsa lo contó textualmente en una entrevista recogida por Infobae. Negrete estaba hospitalizado en México. La noticia circuló por la radio y Elsa, en cuanto se enteró, fue a buscarlo. El charro, el mero macho, el hombre que se había casado con María Félix, aceptó la visita de su antiguo amor. Cuando se volvieron a ver, lo primero que hizo Elsa fue pedirle disculpas. Le dijo: Jorge, perdóname por... Y Negrete, que ya estaba muy mal de salud, la interrumpió con una respuesta que define a los dos. No te preocupes, Elsa. 3 palabras. No te preocupes, Elsa. La frase con la que un hombre moribundo perdonó a la mujer que lo había dejado años antes, semanas después, Jorge Negrete viajó a Los Ángeles para cumplir un contrato. Mientras veía una pelea de box, se le reventó una varice en el esófago. Murió a los 42 años y Elsa, en sus propias palabras, fue consciente desde ese encuentro en el hospital de que ya era una despedida, que no iba a haber otra. Recuerda esto, porque esta capacidad de Elsa Aguirre de pedir disculpas, de estar en los momentos finales de las personas que amó, va a volver a aparecer en esta historia de una manera todavía más dolorosa. Pero antes de Hugo, antes de su único hijo, antes del accidente de 1996, Elsa Aguirre tuvo otros encuentros con los hombres más famosos del cine de oro, y uno de ellos fue, ni más ni menos, Pedro Infante. Sí, el mismo Pedro Infante, el del expediente número 8 de las tumbas de la fama. El hombre cuyo cuerpo fue identificado solo por una esclava de oro después del accidente aéreo de 1957. El ídolo absoluto del cine mexicano. El cantante que llenaba estadios. El actor que todas las mujeres querían y todos los hombres admiraban. Pedro Infante. Y a Elsa Aguirre, en 1954, le tocó protagonizar con él una de las películas más recordadas del cine de oro, Cuidado con el amor, dirigida por Miguel Zacarías. Y lo que pasó en el set de esa película es una historia que Elsa misma contó textualmente en El minuto que cambió mi destino y que está reproducida en El Universal, Infobae, La Página y Milenio. Te lo cuento como ella misma lo describió, palabra por palabra. Estaban grabando la película. Elsa estaba en su camerino, sentada frente al espejo, mientras la maquillista la preparaba para la siguiente escena. Le habían puesto polvos en la cara, mucho polvo. Ella se miraba al espejo y se veía completamente blanca, casi como un fantasma, con el maquillaje todavía sin terminar y el polvo pegado en las pestañas. En ese momento, la maquillista, sin que Elsa lo supiera, se había puesto de acuerdo con Pedro Infante. Habían planeado algo entre los dos. La maquillista salió un momento del camerino y entonces Pedro Infante, el ídolo absoluto de México, apareció en el umbral, con un osito de peluche en la mano, como un niño tímido, y caminó hasta donde estaba sentada Elsa y le robó un beso. Quiero que tú entiendas lo que esto significa. Estamos en 1954. Pedro Infante era el hombre más famoso de México. Era el actor que todas las mujeres del país soñaban con conocer. Era el cantante cuyas canciones sonaban en todas las radios. Y este hombre, en pleno apogeo de su carrera, casado con María Luisa León, pero ya en relación con Irma Dorantes, decide entrar al camerino de Elsa Aguirre con un osito de peluche y darle un beso por sorpresa. Elsa, en sus propias palabras, sintió dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, llevaba semanas esperando ese beso
porque el beso estaba escrito en el guión de la película y ella, como confesó después, también sentía atracción por él. Hubo una atracción, dijo textualmente, pero por otro lado, el beso ocurrió en el peor momento posible, con ella mal maquillada, con polvos en las pestañas, con la cara blanca como un fantasma sin estar preparada. Y la mezcla de ambas cosas, la atracción contenida con la humillación de ser vista a medio maquillar, le hizo reaccionar de la única forma que una mujer como Elsa Aguirre podía reaccionar. Le dio una bofetada frente a la maquillista, frente al ídolo más grande de México, le levantó la mano y le cruzó la cara. Elsa lo cuenta sin dramatismo, sin pretender que fue un gesto feminista. Lo cuenta con la honestidad brutal de una mujer que reaccionó como reaccionó porque era ella misma. En sus palabras a El Universal. La molestia no fue tanto por el beso, fue porque el actor la había visto a medio maquillar. Esa es Elsa Aguirre, la diva que no le pidió autógrafo a Jorge Negrete, la diva que rechazó posar semidesnuda para Diego Rivera, la diva que abofeteó a Pedro Infante por verla con la cara empolvada. Esa misma mujer es la que en septiembre de 2025, a los 94 años, abre una página de Facebook para despedirse del mundo. Recuerda esa coherencia, recuerda esa dignidad, porque la vamos a necesitar para entender lo que viene después. Y aquí necesito que escuches el detalle que confirma todo, porque la propia Elsa, en la entrevista con El Universal, reveló que cuando filmó Cuidado con el amor con Pedro Infante, ella no sabía que él era casado, no sabía que ya tenía fama de mujeriego, no sabía nada de la vida personal del ídolo. Para ella, Pedro Infante era simplemente el actor con el que iba a hacer una película, con el que había química en pantalla, con el que el beso estaba escrito en el guión. Cuando se enteró después de que él tenía esposa e hijos, sintió alivio de no haber cedido, de haber respondido con una bofetada en lugar de con un suspiro. Y aquí está la pregunta que esta historia te obliga a hacerte. ¿Cuántas mujeres del cine de oro mexicano dejaron que un beso robado se convirtiera en algo más por miedo a contradecir al ídolo? ¿Cuántas se quedaron calladas? ¿Cuántas no podían darse el lujo de levantar la mano? Elsa pudo. Y eso, en aquel México de 1954, no era poca cosa. Pero la lista de hombres famosos en la vida de Elsa Aguirre no terminó con Negrete y Pedro Infante. También estuvo Ignacio López Tarso, con quien filmó Vainilla, Bronce o Morir, en 1957. Hubo química, hubo atracción mutua, pero él estaba casado. Y Elsa, otra vez, no cruzó la línea. También estuvo el pintor Diego Rivera. Sí, el mismo Diego Rivera cuyo cuadro de María Félix colgaba en la mansión de Juan Gabriel del expediente número 11 de las Tumbas de la Fama, el muralista más grande del siglo XX. El hombre que pintó a María Félix en negligé valuado en $400,000. Ese mismo Diego Rivera intentó convencer a Elsa Aguirre de posar semidesnuda para él, para poder pintarla. Y ella, en sus propias palabras documentadas en Wikipedia y en biografías del cine mexicano, le contestó que la petición era impúdica e inmoral. Y le dijo que no. Un no rotundo, sin negociación, sin coqueteo. Un no que el muralista más famoso de México no estaba acostumbrado a escuchar. Y eso también es Elsa Aguirre. Y entonces, después de haber tenido al alcance a Jorge Negrete y haber abofeteado a Pedro Infante y haber dicho no a Diego Rivera y haber sido amada en silencio por Ignacio López Tarso, esa misma mujer
En 1959, con 29 años cumplidos, en el momento más alto de su carrera, decidió retirarse del cine. No porque la carrera se le acabara, no porque el público la rechazara, no porque las productoras dejaran de llamarla. Se retiró porque se enamoró y se casó con un hombre llamado Armando Rodríguez Morado, un periodista, un hombre que la conquistó con palabras dulces, con caballerosidad, con todo lo que una mujer hermosa quiere oír de un hombre que la corteja. Elsa, según contó en El minuto que cambió mi destino, no tenía dudas. Sentía que ese hombre era el indicado, que con él iba a construir el hogar que toda mujer de aquella época quería. Marido, hijos, casa, estabilidad. Y por eso dijo que sí. Pero el hombre que la había conquistado a base de palabras dulces, apenas pasó la luna de miel, se transformó en otra cosa. Si llegaste hasta aquí, dale a like ahora mismo. Suscríbete a las tumbas de la fama si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y comenta abajo. ¿Conocías la historia de la bofetada de Elsa a Pedro Infante? Responde 1 para sí, ya la conocía. 2 para no me sorprendió. El archivero leerá cada respuesta. Y suscríbete ya. Lo que viene en el archivo 3 es brutal. Aquí viene lo primero que te prometí. La noche del 19 de febrero de 1960. Pero antes, necesitas saber cómo se llegó a esa noche. Porque la noche del 19 de febrero de 1960 no fue un accidente aislado. Fue la culminación de meses de algo que en aquel México de hace 65 años no se nombraba con la palabra que hoy usamos para nombrarlo. Violencia, violencia doméstica, violencia conyugal, violencia contra la mujer. Esas palabras no existían en el vocabulario público de aquel México. Lo que existía era asuntos privados de la familia, problemas matrimoniales, diferencias entre la pareja y dentro de ese silencio social, una mujer joven, una diva del cine de oro, una actriz que había abofeteado a Pedro Infante por verla con la cara empolvada, vivió en su propia casa lo que no había vivido en ningún rodaje. Armando Rodríguez Morado era periodista. Por documentos de la época, recogidos en archivos de El Universal y Exa FM, sabemos que se casaron en 1959. La boda fue celebrada entre aplausos. Al principio, en sus propias palabras textuales dichas en entrevistas posteriores, la relación parecía sacada de una película romántica. Él la conquistaba a diario, le recordaba cuánto la amaba, le hablaba de futuro, de hijos, de hogar. Y Elsa, que toda su vida había sido tan suya, tan independiente, tan diva, se permitió por primera vez bajar la guardia, confiar, soltar el control. Era el hombre de su vida, o eso le había dicho la convicción que la llevó al altar. Pero apenas pasaron las primeras semanas de matrimonio, algo empezó a cambiar. Quizá tú conoces a una mujer que vivió esto, quizá tú misma lo viviste. Quizá tú sabes lo que es ver entrar a tu casa a alguien que ya no es el mismo que era hace 6 meses, que llega con olor a alcohol cuando antes no llegaba, que levanta la voz cuando antes hablaba en susurros, que cierra puertas con golpes cuando antes las cerraba con cuidado. Quizá tú sabes lo que es esperar despierta hasta las 3 de la mañana sin saber si va a llegar bien o si va a llegar mal. Y quizá tú sabes lo que es lo siguiente: cuando las palabras dejan de ser palabras y se convierten en otra cosa, en jaloneos, en amenazas,
en miedo. Eso es lo que vivió Elsa Aguirre en los meses que siguieron a aquella boda. En sus propias palabras, dichas en la historia detrás del mito y recogidas por Exa FM, Armando empezaba a llegar en estado de ebriedad. Gritos, ofensas, amenazas. La situación se volvió, en sus palabras textuales, insostenible. Pero el momento más cruel, el que mejor revela qué clase de hombre era el que se había casado con la diva de Chihuahua, fue contado por el hermano de Elsa, y necesito que escuches esto con atención, porque es uno de los datos más estremecedores de toda la historia del cine de oro mexicano. Elsa tenía una jaula grande, hermosa, llena de canarios que ella cuidaba con dedicación. Era su refugio, su pequeño jardín privado dentro de la casa que compartía con su marido. Los canarios cantaban, le hacían compañía, le recordaban que había vida más allá de los gritos. Y un día, en uno de sus arrebatos, Armando Rodríguez Morado entró al jardín y le prendió fuego a la jaula, con los pájaros vivos adentro. El hermano de Elsa lo contó textualmente, en palabras reproducidas por Exa FM y citadas en la historia detrás del mito. Le quemó todos los pájaros, le metió fuego y todos los pajaritos se quemaron ahí. Imagínate la escena, la diva del cine de oro mexicano, la mujer que abofeteó a Pedro Infante, parada frente a una jaula en llamas, viendo a sus canarios morir uno por uno, mientras el hombre que se había casado con ella la miraba sin remordimiento. Eso pasó, eso lo contó su propio hermano, eso está en la hemeroteca pública, y eso ya por sí solo era la señal de que esa casa ya no era una casa, era una cárcel. Pero la culminación llegó en una fecha exacta. Guarda este dato: 19 de febrero de 1960. Esa noche, Armando Rodríguez Morado y Elsa Aguirre iban en un automóvil por las calles de la colonia Juárez de la Ciudad de México. Y dentro de ese automóvil ocurrió algo que la prensa de la época cubrió al día siguiente con un titular que se quedó en los archivos hasta hoy. El Universal publicó la noticia con estas palabras textuales: honda pena en los círculos cinematográficos por Elsa Aguirre, y describió la noche como una luna de miel fracasada. 3 meses después de la boda, 3 meses, y la luna de miel ya estaba fracasada, según las propias palabras del periódico más importante de México. ¿Por qué? Porque, según consta en la hemeroteca, Armando golpeó a Elsa dentro del auto y la amenazó con un arma, dentro de un coche. En las calles de la colonia Juárez, la diva del cine de oro mexicano, la mujer que 3 meses antes se había vestido de blanco frente a un altar, recibiendo golpes y la amenaza de muerte de su propio esposo. Quiero que te detengas un momento en la imagen de esa noche, porque no es una imagen cualquiera. Es la imagen de una mujer joven, hermosa, recién casada, embarazada o a punto de estarlo, sentada en el asiento del copiloto de un automóvil que recorre las calles de la colonia Juárez. Una colonia que en 1960 era el corazón elegante de la Ciudad de México. Edificios de arquitectura francesa, restaurantes de manteles blancos, calles donde los matrimonios de la alta sociedad iban a cenar los fines de semana. Y dentro de ese auto, en medio de ese decorado de respetabilidad, un hombre saca un arma, le grita, la amenaza de muerte y le da un golpe. ¿A quién? A su propia esposa, a la diva del cine de oro mexicano.
a la mujer cuya cara estaba en las portadas de las revistas de espectáculos de toda Latinoamérica. Esa noche cualquiera de los vecinos de la colonia Juárez pudo haber escuchado los gritos. Cualquier policía de tránsito pudo haber visto el arma. Cualquier persona en la calle pudo haber intervenido, pero nadie intervino, porque en el México de 1960, lo que pasaba dentro de un auto, entre marido y mujer, no era asunto de nadie, era un problema de la pareja. Y así, dentro de esa burbuja de silencio social, Elsa Aguirre estuvo a un disparo de no ser la mujer que hoy abre Facebook a los 94 años. Cuando salió de ese auto, algo dentro de ella había hecho clic. Ya no había vuelta atrás. No iba a esperar a la siguiente paliza. No iba a esperar a que el siguiente arrebato terminara con otro animal quemado o con ella misma en el suelo. Y este es el momento del expediente donde quiero que recuerdes a la Elsa que conocías hasta hace 5 minutos, la que abofeteó a Pedro Infante delante de su maquillista, la que dijo no a Diego Rivera, la que rompió con Jorge Negrete porque no quería un profesor sino un novio. Esa misma mujer, ahora con un esposo violento, un embarazo que apenas empezaba a confirmarse y un escándalo público inminente, hizo lo que hizo siempre que algo la cruzó: decir basta, sin matices, sin negociación, sin vamos a darle otra oportunidad, basta. Y se fue. Y aquí es donde Elsa Aguirre demuestra otra vez quién era, porque en el México de 1960, divorciarse era un escándalo. Hablar de violencia doméstica en público era impensable. Las mujeres de la alta sociedad, las divas, las estrellas, simplemente callaban, aguantaban, aceptaban, hacían como si nada hubiera pasado. Pero Elsa no cayó, Elsa no aguantó, Elsa no aceptó. En sus propias palabras dichas a El Universal: el tiempo me ha enseñado mucho. He resistido golpes morales, pero en la yoga me he reconciliado. Elsa alzó la voz, denunció a su agresor, pidió el divorcio y se fue, a pesar de que en esa época eso significaba escándalo, soledad, juicio social. Se fue. Recuerda esa coherencia, recuerda esa dignidad, porque la vas a volver a ver más adelante. Cuando perdió a su hijo y cuando se despidió del público por Facebook, pero el matrimonio dejó una huella que no se podía borrar con un divorcio, una huella concreta, viva, que iba a marcar los siguientes 36 años de la vida de Elsa Aguirre. Esa huella se llamaba Hugo. Si esto te está enganchando, ahora es el momento. Suscríbete a las tumbas de la fama si todavía no lo has hecho. Comparte el video por WhatsApp con alguien que ame el cine de oro mexicano. Y déjale un comentario al canal. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Elsa Aguirre? ¿Divorciarte en 1960 o aguantar por la imagen pública? Responde abajo. El archivero está leyendo. Vamos al archivo 4. La historia del único hijo de Elsa. Hugo Morado nació poco antes del divorcio de Elsa Aguirre y Armando Rodríguez Morado. Es decir, Elsa estaba embarazada de Hugo en el momento en que ocurrió la noche del 19 de febrero de 1960, o lo iba a estar muy poco después. Las fuentes difieren sobre la fecha exacta del nacimiento, pero según Wikipedia, Cine Mexicano Fandom y la entrevista de Elsa en el programa de Gustavo Adolfo Infante, el niño nació en torno a 1965 hasta 1966. Y ese hecho aparentemente neutral, ya contenía la primera tragedia, porque Armando, el padre biológico de Hugo,
lo rechazó desde el momento mismo del nacimiento. Sus palabras, citadas en el Universal y revista Fama, fueron contundentes. Él dudaba de la paternidad, negó que ese niño fuera su hijo, a pesar de que, según múltiples testimonios documentados, Hugo se parecía mucho a él. Pese al gran parecido físico que tenían padre e hijo, Armando Rodríguez Morado decidió que ese niño no era suyo y se fue. Y no volvió a buscarlo nunca más. Imagínate lo que eso significa para una mujer joven, recién divorciada, sin marido, en pleno escándalo público, con una carrera cinematográfica que había puesto en pausa para casarse y con un bebé en los brazos cuyo propio padre acababa de negar, en el México de 1960. Sin redes de apoyo, sin pensión alimenticia automática, sin programas sociales, sin nada, solo ella y un niño. Elsa lo contó textualmente en El minuto que cambió mi destino. Aceptó la ayuda que su familia le otorgó para conseguir el divorcio, pero se quedó sin un trabajo estable y con la responsabilidad total de un hijo cuyo padre se había negado a responder por él. La diva del cine de oro mexicano, la mujer que había sido cortejada por Jorge Negrete y abofeteado a Pedro Infante, ahora era una madre soltera con problemas económicos graves, criando sola al hijo de un hombre que no quiso saber nada de ella. Y aquí, otra vez, aparece la coherencia de Elsa. Otras mujeres en su lugar habrían vuelto al cine de inmediato a aprovechar la última gota de fama. Otras habrían buscado un nuevo marido rico para resolver el problema económico. Otras habrían dejado al niño con la familia y vuelto a los reflectores. Pero Elsa no. Elsa hizo lo único que sabía hacer cuando algo importaba de verdad. Se entregó completa, se dedicó a Hugo, le dio todo, y el niño, según múltiples entrevistas posteriores, le respondió con una conexión brutal. Hugo no era solo su hijo, era su socio, su confidente, su motor. En una de las entrevistas con Gustavo Adolfo Infante, Elsa contó algo que cualquier madre soltera puede entender. Cuando Hugo tenía apenas 6 años, estando los dos solos en casa, viendo televisión, el niño le dijo una frase que, según ella misma, le cambió la vida. La frase la dijo el propio Hugo a los 6 años de edad. Era algo que él había escuchado o leído sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la humanidad. La frase, citada por Elsa en sus videos de Facebook de 2025 y reproducida por periódico Realidades, Cuarto Poder y Zócalo, fue esta: si la humanidad no intoxicara su cuerpo, otra humanidad sería. Un niño de 6 años diciendo eso. A su madre divorciada, que en ese momento, según las propias palabras de Elsa, ya no se sentía bien, estaba tomando. Esa frase la impactó, la sacudió, la hizo replantearse todo. Y a partir de ese momento, Elsa Aguirre dejó el alcohol, se hizo vegetariana, empezó a practicar yoga y construyó la disciplina espiritual que la ha sostenido durante los siguientes 60 años de su vida. La frase que la salvó se la dijo su hijo de 6 años. El hijo cuyo padre lo había rechazado. Hugo creció. Y Elsa, según múltiples fuentes recogidas por revista Fama y Milenio, tuvo problemas económicos serios durante los años en que el niño era pequeño. Pero Hugo, conforme fue creciendo, no fue solo el motor emocional de su madre, fue también su socio en ideas de negocios. Era, en palabras de la propia Elsa, un visionario. Le daba ideas,
le sugería rumbos, le ayudaba a pensar cómo salir adelante, madre e hijo, contra el mundo. Y así pasaron los años 70 y los 80 y los 90. Hugo se convirtió en un joven apuesto, según las pocas fotografías públicas que circulan. Apasionado por los carros, le encantaban los autos rápidos, le gustaba conducir y, según la propia Elsa, en sus palabras textuales recogidas por Milenio, tuvo muchos accidentes a lo largo de su vida. Muchos accidentes. Esa frase, dicha por una madre años después de la tragedia, lleva todo el peso de los miedos contenidos durante décadas. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que Hugo no llegaba a la hora, cada vez que las noticias hablaban de un accidente en la carretera, el corazón de Elsa Aguirre se detenía un segundo, hasta que el corazón se detuvo del todo. Aquí viene lo segundo que te prometí, el momento que cambió todo. Las fuentes difieren ligeramente sobre la fecha exacta, pero las más documentadas, recogidas por TV Notas, Milenio, Chic Magazine, Wikipedia y Chismecito, indican que Hugo Morado falleció en 1996 a los 30 años de edad, debido a las secuelas de un accidente automovilístico. Un detalle importante que aparece en Wikipedia: Hugo sobrevivió inicialmente al accidente, pero las heridas eran graves, y al poco tiempo falleció por las complicaciones derivadas, y Elsa Aguirre, su madre, estuvo a su lado en los últimos momentos. Eso lo confirmó ella misma en múltiples entrevistas. Estuvo ahí, lo vio morir, le sostuvo la mano. Y aquí, otra vez, aparece la mujer que toda su vida supo estar en los momentos finales de las personas que amaba. Como había estado en el hospital con Jorge Negrete años antes, como había aprendido a pedir disculpas a tiempo, esta vez le tocó hacerlo con su propio hijo. Y lo que ella vio en el rostro de Hugo en sus últimos minutos, lo describió con palabras que no se pueden inventar. Sus palabras textuales, recogidas por Chismecito y Milenio, fueron estas: lo vi con una cara de una paz como nada. Eso me alivió a mí cuando él murió, porque le vi una cara de un estado de paz. Lo vi con una cara de paz. Esa es la frase con la que una madre cuenta la muerte de su único hijo. No con dramatismo, no con lágrimas inventadas para la cámara, no con autocompasión, con esa frase serena, casi mística, de alguien que ha pasado décadas practicando yoga y ha aprendido a leer los rostros de las personas que aman. Lo vi con una cara de paz. Y eso, en sus propias palabras, fue lo que la salvó, lo que le permitió seguir viviendo después. Pero hay un detalle más. Un detalle que cierra esta parte de la historia con una crueldad que solo la vida real puede inventar. Años después de la muerte de Hugo, cuando el luto ya había pasado, cuando Elsa había reconstruido su vida con el yoga y la meditación y los videos en redes sociales, alguien volvió a aparecer en su correo y en su teléfono. Era él, Armando Rodríguez Morado, el padre que había negado la paternidad de Hugo durante toda la vida del niño, el hombre que le había quemado los canarios, el que la había amenazado con un arma en la colonia Juárez la noche del 19 de febrero de 1960. Ese mismo hombre, ahora que el hijo común había muerto, le escribía cartas, le hacía llamadas, buscaba reconciliarse. Y Elsa, según el reportaje de Exa FM, hizo lo que tenía que hacer. Le pidió que no la volviera a buscar nunca más. Y así, según los documentos públicos, le perdió la pista para siempre. Eso es Elsa Aguirre.
la mujer que enterró a su hijo y le cerró la puerta para siempre al padre que lo había rechazado en vida y solo quiso aparecer en su muerte. Y quiero que pienses en lo que significa esta historia completa de Hugo, porque no es solo la historia de un hijo muerto, es la historia de una vida entera vivida como pareja. Elsa y Hugo, madre e hijo, contra todo, contra el padre que negó la paternidad, contra la pobreza de los años 60 cuando ella se quedó sin trabajo estable, contra los matrimonios de Elsa con José Bolaños y luego con Rafael Estrada que tampoco trajeron la estabilidad esperada, contra la prensa que durante años se preguntó qué pasaba con la diva que había desaparecido del cine. Hugo fue durante 30 años el motor de todo, el motivo por el que Elsa se levantaba cada mañana, la persona que con 6 años le dijo la frase que le cambió la vida y le hizo dejar el alcohol, el joven visionario que le daba ideas de negocio cuando el dinero faltaba, el apasionado de los carros que ella veía partir cada noche con el corazón en la boca. Y cuando Hugo murió, en 1996 a los 30 años, Elsa no perdió un hijo, perdió, en términos prácticos, a la única persona que la había acompañado de forma constante durante toda su vida adulta. Y aquí está el detalle que hace que esta tragedia sea distinta de tantas otras. Elsa, según lo que ella misma ha contado en múltiples entrevistas, ya tenía herramientas para procesar la pérdida. Llevaba más de 20 años practicando yoga. Era vegetariana, meditaba, había leído, había estudiado, tenía maestros espirituales. Y todas esas herramientas, todos esos años de disciplina espiritual, le permitieron mirar a su hijo morir y ver una cara de paz. No una cara de horror, no una cara de miedo, una cara de paz. ¿Cuántas madres del mundo, enterrando a su único hijo de 30 años, son capaces de ver eso? ¿Cuántas pueden contar la muerte de su propio hijo sin caer en el dramatismo ni en la autocompasión? Elsa pudo. Y eso, 30 años después, sigue siendo lo más sorprendente de su biografía. No los romances, no la bofetada a Pedro Infante, la capacidad de mirar a la muerte a los ojos sin descomponerse. Esa fue la última y más grande lección que Hugo le dejó a su madre. Y esa lección la usa Elsa todavía hoy, en septiembre de 2025, cuando abre Facebook a los 94 años y le habla al mundo sobre el fin de mi existencia, sin miedo, sin lágrimas, sin súplicas, como quien ya hizo las paces con todo lo que tenía que hacer las paces. Suscríbete ya, comparte por WhatsApp, dale like, comenta abajo. ¿Qué te parece más cruel? ¿Que Armando le quemara los canarios o que apareciera años después tras la muerte de Hugo a buscar reconciliación? Quiero leer tu respuesta. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos al archivo final. La despedida de la última diva viva del cine de oro. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y lo cuarto, porque después de la muerte de Hugo, después de los matrimonios que vinieron antes y después del retiro definitivo del cine, Elsa Aguirre construyó algo que nadie esperaba que pudiera construir. Construyó una vejez digna, serena, sola, profundamente espiritual, en una casa de Cuernavaca donde lleva más de 40 años viviendo. Y desde esa casa, en septiembre de 2025, a los 94 años recién por cumplir 95, abrió una página de Facebook para despedirse del público que la conoció en blanco y negro hace 70 años. Pero antes de llegar a la despedida, déjame contarte lo que pasó en medio, porque tras el divorcio de Armando Rodríguez Morado,
Elsa Aguirre intentó 2 veces más construir un hogar. La segunda, hacia 1965. Se casó con el cineasta José Bolaños. Una unión que, en sus propias palabras y según múltiples fuentes, fue breve, discreta, sin demasiados detalles públicos, y que terminó en un divorcio del que casi no quedan rastros documentales. La tercera, en los años 70, se casó con José Rafael Estrada Valero, un maestro de yoga chileno. Según múltiples fuentes, este tercer matrimonio fue el más estable de los 3, aunque también terminó en divorcio en una fecha no pública. Rafael Estrada falleció hace tiempo, y Elsa desde entonces no se ha vuelto a casar. 40 y tantos años sola, en Cuernavaca, con sus libros, con su práctica de yoga, con sus recuerdos. La carrera artística de Elsa Aguirre se fue apagando lentamente. Su última película fue Albur de Amor en 1980. Su último trabajo audiovisual fue la telenovela Belinda en 2004. Desde entonces, retiro absoluto. La diva del cine de oro mexicano se borró de los focos por voluntad propia, pero no se borró de los archivos. Los reconocimientos llegaron: el premio Ariel de Oro, el premio Luminaria de Oro en 2005 y un lugar permanente en el panteón de las divas del cine de oro mexicano: Dolores del Río, Libertad Lamarque, Miroslava, María Félix, Silvia Pinal y ella, Elsa Aguirre, la que sobrevivió a todas. Porque eso, mi gente, es lo que nadie está nombrando con la claridad que merece. Elsa Aguirre es, hasta hoy, mayo de 2026, la última diva viva del cine de oro mexicano. Silvia Pinal murió en noviembre de 2024 a los 93 años. Dolores del Río murió hace décadas. Libertad Lamarque murió en el año 2000. Miroslava se quitó la vida en 1955. María Félix murió en 2002. Todas se fueron. Y Elsa Aguirre, la diva de Chihuahua, la mujer que en 1949 enamoró a Jorge Negrete, sigue viva, sola, en Cuernavaca, a los 95 años. Sosteniendo el último hilo que conecta al cine mexicano de hoy con la era dorada que terminó hace 70 años. Y cuando ella se vaya, ya no quedará nadie. Por eso lo que pasó en septiembre de 2025 importa tanto. Por eso este expediente es el más urgente de todos los que hemos abierto. El 8 de septiembre de 2025, las redes sociales mexicanas se revolucionaron con una noticia. Elsa Aguirre, la diva del cine de oro mexicano, había abierto una página oficial de Facebook. La cuenta se llamaba simplemente Elsa Aguirre, y en ella, la actriz, próxima a cumplir 95 años, había empezado a publicar una serie de videos grabados desde su casa de Cuernavaca, sin maquillaje profesional, sin asistentes, sin equipo de prensa, sola con la cámara del teléfono, hablando despacio, mirando a los ojos del público a través de una pantalla. Y entre todos esos videos, una frase se repitió con tanta fuerza que los principales medios mexicanos la titularon en sus portadas: El fin de mi existencia. Excelsior tituló: Elsa Aguirre comienza a despedirse del público con fuerte mensaje. Uno TV. Elsa Aguirre publica desgarrador mensaje de despedida. Televisión Azteca. Elsa Aguirre se despide de su público con desgarrador mensaje. Cuarto Poder. Elsa Aguirre reflexiona sobre su vida. Milenio. El fin de mi existencia. Las Estrellas. Infobae.
todos los grandes medios cubrieron la noticia. Y la noticia era que la última diva viva del cine de oro mexicano, a los 94 años, estaba comenzando a despedirse. Quiero leerte sus palabras textuales porque son lo más cerca que vamos a estar nunca de escuchar a Elsa Aguirre directamente. Estas frases están en los videos públicos de su cuenta de Facebook, transcritas por Excelsior, Cuarto Poder, Zócalo, Periódico Realidades y la propia agencia de Uno TV. La primera frase: queridos amigos de la prensa, me da mucho gusto saludarlos. En este tiempo tan interesante de mi vida, porque estoy cerca ya de cumplir los 95 años, decirles que estoy estrenando esta página de Facebook nueva, Elsa Aguirre. La segunda, para platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya, lo más que pueda de mi vida, de mis experiencias tan interesantes. Porque solamente teniendo los 95 años me pueden comprender de las experiencias tan hermosas que estoy teniendo, y no las cambio por aquel tiempo de mi juventud que no sabía a veces ni dónde estaba parada, pero aquí estoy todavía. Y la tercera, la que se convirtió en titular: el destino me ha traído aquí a Cuernavaca para llegar al fin de mi existencia. Nada más de este ciclo, porque voy a continuar. De eso estoy segura. De aquí hasta que me vaya. El fin de mi existencia. Esas son sus palabras. No las inventó ningún periodista. No las exageró ningún programa de chismes. Las dijo ella frente a su propia cámara. En su propia casa, a los 94 años, para que el mundo entero las escuchara. Y hay una frase más que ella dijo en esos videos, y que sirve para entender por qué decidió hacer esto ahora, después de 40 años de retiro casi absoluto del medio. Sus palabras, recogidas por Periódico Realidades y Zócalo: se me está dando todo el apoyo ahora más que nunca porque lo necesito. Quiera o no, siempre estuve sola en la vida. Yo no le pedía consejos ni a mis padres. Y ahora tampoco en este camino que llevo, más de 60 años, de la disciplina del yoga con mis maestros. Lee esa frase otra vez, despacio. Siempre estuve sola en la vida. Lo dice una mujer de 94 años. Una mujer que fue diva del cine de oro mexicano. Una mujer que tuvo un primer marido violento, un segundo marido breve, un tercer marido que ya murió. Una mujer que enterró a su único hijo en 1996. Una mujer que tiene una hermana, Alma Rosa, con la que mantiene contacto pero que también vive su propia vida. Una mujer que en septiembre de 2025 abrió una página de Facebook a los 94 años para hablar con el público, porque en sus propias palabras siempre estuvo sola. Esa soledad, esa palabra dicha sin autocompasión, es quizá lo más doloroso de toda esta historia, porque no es la soledad de quien fue abandonado, es la soledad de quien sobrevivió a todos. Y aquí cierra el círculo. La diva de Chihuahua que ganó un concurso de belleza a los 14 años. La novia de Jorge Negrete a los 19. La mujer que abofeteó a Pedro Infante a los 24. La esposa que sobrevivió al hombre que le quemó los canarios a los 29. La madre soltera que crió sola a Hugo durante 3 décadas. La madre que enterró a su hijo a los 30. La actriz que se retiró definitivamente del cine en 2004. La mujer que practica yoga desde hace 60 años. La diva que en septiembre de 2025
Abrió una página de Facebook para despedirse del público con la frase "el fin de mi existencia". Todo eso es Elsa Aguirre. Y todo eso es lo que las paredes de su casa en Cuernavaca guardan hoy. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ya si todavía no estás suscrito a las tumbas de la fama. Activa la campanita, dale a like, comparte por WhatsApp y déjale un comentario al canal. Escribe Elsa Aguirre y un corazón. Eso le dice al algoritmo que esta historia merece llegar a más gente. Vamos al cierre. Lo que une todos los expedientes. ¿Qué nos deja este expediente número 12? Nos deja que Elsa Irma Aguirre Juárez, la niña de Chihuahua que perdió la posición económica de su familia por la Segunda Guerra Mundial, la adolescente que ganó un concurso de belleza a los 14 años, la diva que enamoró a Jorge Negrete y abofeteó a Pedro Infante y dijo no a Diego Rivera, la esposa que sobrevivió a la violencia de Armando Rodríguez Morado y la noche del 19 de febrero de 1960, la madre que crió sola al hijo, cuyo padre nunca quiso reconocer, y que enterró a ese mismo hijo en 1996, viendo en su rostro una cara de paz. La actriz que se retiró del cine en 2004 sin hacer ruido. La mujer que en septiembre de 2025 abrió una página de Facebook a los 94 años para despedirse del público con la frase "el fin de mi existencia es hoy, mayo de 2026". La última diva viva del cine de oro mexicano. La última. No queda ninguna otra. Cuando Elsa Aguirre se vaya, se cerrará para siempre el capítulo más importante de la historia cultural de México del siglo XX. Y eso, mi gente, no es una metáfora. Es una verdad histórica concreta que estamos viviendo en tiempo real. Por eso este expediente importaba tanto. Por eso era urgente abrirlo ahora, y nos deja una pregunta. La pregunta que el archivero quiere que tú respondas en los comentarios. Si tú fueras Elsa Aguirre, si tuvieras 95 años, si hubieras sobrevivido a Jorge Negrete y a Pedro Infante y a María Félix y a Silvia Pinal y a tu propio hijo, y a los hombres que te golpearon y a los que te quemaron los canarios, si vivieras sola en una casa de Cuernavaca después de 40 años de retiro absoluto, ¿qué harías? ¿Abrirías una página de Facebook para despedirte del público que ya casi no te recuerda? ¿O te quedarías callada hasta el último día, manteniendo el silencio de toda una vida? Es una pregunta sin respuesta fácil, una pregunta donde la dignidad, la soledad, el legado y el miedo entran en conflicto. Coméntalo abajo. Quiero leer cada una de tus respuestas. Suscríbete si todavía no lo has hecho a las tumbas de la fama. Activa la campanita para el expediente número 13. Dale al like si este expediente te dio información que no encuentras en otros canales. Y compártele este video a esa persona que crea que ya sabía todo sobre el cine de oro mexicano. En el expediente número 1, Vicente Fernández fue dejado morir por su propia familia durante 18 días de agonía. En el expediente número 2, Sasha Montenegro pasó los últimos años abandonada por el sistema que había construido a su alrededor. En el expediente número 3, Cantinflas firmó un documento que destruyó a sus descendientes durante 3 décadas. En el expediente número 4, la India María se llevó al silencio la existencia de una hija. En el expediente número 5, Irán Orí eligió la bofetada antes que la amante eterna. En el expediente número 6, María Félix
Fue exhumada 5 meses después de su entierro y encontrada con los ojos abiertos. Y la mujer que se la disputó en vida fue Elsa Aguirre. En el expediente número 7, Jorge Negrete murió a los 42 años en Los Ángeles. Y la última mujer que lo visitó antes de morir fue Elsa Aguirre pidiéndole perdón. En el expediente número 8, Pedro Infante murió en un accidente aéreo identificado solo por una esclava de oro. Y 3 años antes, una actriz le había cruzado la cara de una bofetada en un camerino, Elsa Aguirre. En el expediente número 9, Verónica Castro se retiró tras una revelación pública sobre su vida privada. En el expediente número 10, Pilar Montenegro se encerró 13 años con una enfermedad neurológica. En el expediente número 11, Juan Gabriel escondió a su único hijo biológico en una casa de Nevada durante 26 años, y en su mansión colgaba un cuadro de Diego Rivera de María Félix, la mujer que le quitó a Elsa el novio en 1952. Y en este expediente número 12, Elsa Aguirre, la mujer que conoció a todos, que sobrevivió a todos, que enterró a su único hijo a los 30 años y se quedó sola en Cuernavaca durante 40 años, abrió en septiembre de 2025 una página de Facebook para despedirse del mundo con la frase "El fin de mi existencia". 12 archivos, 12 tumbas y un solo hilo invisible que las conecta a todas. Elsa Aguirre. La fama no protege, la fortuna no salva, la sangre familiar no obliga. El amor construido sobre venganza deja cuentas pendientes. La muerte cuando se identifica solo por una pulsera deja preguntas. La intimidad personal protegida durante 2 décadas puede ser destruida en una sola entrevista. La enfermedad oculta detrás del silencio de una década puede convertir a una estrella en una mujer cuya cama es su única compañera. El padre que escribe "Tú y yo somos la misma persona" en un correo electrónico puede ser el mismo que condena a su hijo a vivir 26 años en el limbo. Y el marido que prometió amarte puede ser el mismo que entre a tu jardín a quemarte vivos los canarios que le hacían compañía a tu soledad. Las tumbas guardan. Nosotros revelamos. Y antes de cerrar, déjame dejarte el hilo del próximo expediente. Porque en la vida de Elsa Aguirre hubo una mujer que la marcó tanto como cualquiera de los hombres. No fue una amiga, no fue una rival, fue una sombra. Una sombra que le quitó protagonismos, que la persiguió en revistas, que se casó con el hombre que ella había dejado, que se convirtió en la diva absoluta del cine mexicano mientras Elsa fue empujada lentamente a un segundo lugar del que nunca se quejó en público. Esa sombra ya estuvo en el expediente número 6. Pero el expediente número 13 va a abrir su otra carpeta, la de los hombres que la amaron, la de los amantes secretos, la del hijo Enrique Álvarez Félix y su muerte misteriosa, la de María Félix, más allá de la leyenda. Si quieres que abramos esa tumba, déjamelo en los comentarios. El archivero ya está sacando el archivo. Hasta el próximo expediente. Y si te gustó este video, suscríbete ya, dale al like, activa la campanita y comparte. Nos vemos en el expediente número